Yo soy Xochitl, la flor. Primera parte. Yo soy Xochitl, la flor, y ocupo el 20º y último sitio en la rueda del Tonalpohualli. Yo, como Xochitl, estoy justo al final del último cuadrante del sur, o Huitztlampa, la región de las espinas, en la Piedra del Sol, y soy un claro representante de esta dirección asociada a la tierra y a la región de los guerreros que murieron en batalla. Como glifo, Xochitl, mi patrono es la señora Xochiquetzal, que podríamos traducir como flor o preciosa pluma de Quetzal, que es la diosa de la tierra húmeda y fértil, consorte de Piltzintecutli, el sol joven, y madre de Sinteotl, el maíz. Yo como flor represento al arte y pronostico felicidad y hermosura, pero también en mi aspecto negativo puedo simbolizar la liviandad y la falta de respeto, lo cual puede hacer caer en la soberbia y el desdén. Fray Diego Durán, en su Historia de las Indias de la Nueva España, decía que yo, como Xochitl, era signo que se aplicaba a los oficiales mecánicos o artesanos. Así, a los que nacían en mi signo, se inclinaban a ser pintores, plateros, tejedores, escultores, talladores, en fin, a todo oficio que imite a la naturaleza. Para las mujeres se refería a los oficios de teñir, lavar y tejer, así como preparar algún guiso a partir del maíz. Mi signo, inclinaba a los que nacían en él a pulirse y a aderezarse con ropas complejamente elaboradas, con gran arte y destreza. En el Amochtli Borgia aparece a la izquierda como una de las patronas de mi trecena Xochitl a Ixnechtli, que ha sido un numen muy controversial, pues representa para algunos investigadores una faceta oscura de Tlazolteotl. He aquí la maravillosa revitalización que ha hecho el tlacuilo Gerardo Ingram de Caltonac de la cuarta trecena, mi trecena C. Xochitl. Otro numen femenino relacionado con Ixnechtli es Ixcuina, como una faceta también de Tlazolteotl, advocación de Tonacacihuatl, que es la más antigua, la de mayores atributos de las deidades femeninas, conocida con su pareja Tonacatecutli como los dioses supremos. Tlazolteotl formaba en sí misma un conjunto, como si se desdoblara en otras 4 diosas, una para cada punto cardinal, y que eran conocidas como las Tlazolteteo, que se ha traducido
como las diosas de la basura, que según Mateo Siguera, debe entenderse que en aquel lenguaje utilizado, inmundicia y suciedad eran sinónimos que indicaban faltas graves o el llamado, entre comillas, pecado, nacido del amor sensual. Estas dioses han sido también llamadas Ishkuiname, conocidas como las cuatrifásicas, ya que las cuatro poseían las dobles y contrarias facultades de provocar o perdonar, de inducir o calmar, de enfermar o sanar, todo lo relacionado a los actos carnales. Tlazolteotl, en una de sus facetas, es poseedora del patrocinio de la concepción prenatal y el parto, principio y fin de la vida. En esta fase no simboliza ninguno de los amores vanos que se le atribuyen, sino el inefable don de la maternidad. Sin embargo, en una segunda advocación se le conoce como Ishkuina. Sus dones eran el amor, pero el amor lascivo y abominable por muchos conceptos como la traición, el perjurio, el robo de honras y el romper las reglas morales. Y es por eso que Ishkuina se le conoce como la deidad de la sensualidad mal conducida o el exceso carnal y la lujuria. Su dominio lo ejercía sobre los cuerpos, sobre la carne, presentando tentaciones, impulsando desenfrenos, doblegando castidades, induciendo a peligros, ocasionando tropiezos, prometiendo goces y cumpliéndolos. Dones, influencias, dominio, todo reprobable y sin embargo atrayente, cegador e irrechazable. Sus días festivos eran Chicuey Acatl, 8 caña, que caía en el 8º día de la 6ª trecena, que al igual que las otras fechas de estas diosas eran desafortunados. Para aminorar este mal signo, la imposición del nombre o el bautizo del niño o niña se transfería al 10º día de la misma trecena. Y además, los padres deberían practicar sacrificios y ofrendas para borrar todo rastro de malaventuranza en el vástago. Se dice que sus principales devotos eran las mujeres de placer, las Auianime, y los que habiendo pecado carnalmente se arrepentían sinceramente. Sin embargo, las transgresiones sexuales no han sido exclusividad humana, pues según el conocimiento mesoamericano ocurren tanto en el tiempo mítico divino como en el cotidiano. Dioses y seres humanos infringieron la norma sexual con prácticas incestuosas, adúlteras y lujuriosas, entre otras. Las transgresiones en ambos espacios fueron un componente funcional del cosmos.
Es importante entender que la transgresión sexual producía un desequilibrio en diferentes niveles, individual, social y hasta cósmico. La falta sexual no solo repercutía en el ámbito personal, pues la presencia del transgresor perjudicaba a la cosecha, a los animales, a los recién nacidos, al comercio, de tal manera que las consecuencias de la falta afectaban a nivel comunitario. Igualmente se creía que las transgresiones alteraban el orden cósmico, toda vez que podían producir el fin de una era. Moctezuma Xocoyotzin, por ejemplo, mandó destruir un lugar de las Ahui Anime, las mujeres de placer, en Tlatelolco, porque atribuyó a sus transgresiones públicas que los dioses hubieran permitido a los españoles llegar a imponer su dominio. Sin embargo, la transgresión sexual mítica sucede en un tiempo divino anterior al de los seres humanos. Tamuanchan era la morada paradisiaca de Tonacatecutli y Tonacacihuatl, los dioses creadores, quienes expulsaron a varios de sus hijos de ese lugar tras haber cortado a nosotras las flores. Esto es una metáfora de haber cometido una falta sexual. Y así descendieron a la tierra. El desgarramiento del árbol del Tamuanchan es una consecuencia de dicha falta. En el Códice Teyeriano Remensis se asienta que con la expulsión del Tamuanchan de los dioses se originó el tiempo y el placer sexual. La expulsión de los hijos de Tonacatecutli y Tonacacihuatl introdujo la muerte, pero la pérdida de la longevidad indefinida se vio compensada con la procreación, con los vegetales comestibles y la primera luz del alba. La transgresión primigenia es el detonante de la circulación del tiempo, es decir, las cuentas calendáricas en el espacio-tiempo humano y divino, en el cual aparece la tierra, la agricultura, el fuego, el sexo y por ende la procreación. La transgresión sexual fue un componente funcional del cosmos, pues actuaba como detonante del movimiento. Las fuerzas creadoras y del orden, así como las destructivas y caóticas, eran oposiciones necesarias que permitían el dinamismo del universo. He aquí 3 ejemplos del árbol florido y sangrante del Tamuanchan en diferentes documentos. En el Códice Teyeriano Remensis y en el conocido como Códice Borgia.
Entre las divinidades transgresoras del Tamuanchan se encontraban Ixnextli, Ixcuina, Xochiquetzal, Tlazolteotl, Tezcatlipoca, Itzpapalotl, Huehuecoyotl e Iztlacoliuhqui. Por consiguiente, tales dioses estuvieron investidos de una cierta carga sexual importante. Por ejemplo, Ixnextli estuvo vinculada con los acusados de un robo o de vivir placenteramente, pues se les llamaba Ixnesh. Ixcuina era defensora de los adúlteros. Es interesante observar que al representar las desviaciones de la norma moral o los actos carentes de rectitud, tanto los númenes como los humanos se representaban con un cuerpo torcido, como puedes ver en este ejemplo en el que se representa el adulterio, que involucra a las dos figuras desnudas. Al centro se observa un tlamacasqui o sacerdote con el cuerpo contorsionado, al igual que la mujer de la derecha. El maxtlatl o taparrabo del hombre remata en una larga cola de serpiente coralillo, que es una metáfora de la erección de su falo. Es bien sabido que la serpiente de coral tiene un claro simbolismo asociado a la energía sexual, como se muestra en los distintos Amoshtin. En contraste, la mujer que se encuentra a la izquierda está sentada en su ikpali. Está dignamente ataviada, portando además un quetzal bajo el brazo que hace alusión a lo precioso, lo divino, lo valioso. Aquí vemos a Ixnextli, la del rostro ceniciento, portando en su mano izquierda un excremento que representa las faltas sexuales y las transgresiones morales. Yo, Xochitl, como glifo dentro del Tonalpohualli, tengo como regente a la señora Xochiquetzal, la flor preciosa, que se ha definido como la diosa del amor, de las flores, las artes plásticas y las habilidades manuales. Yo, Xochitl, elevada a la categoría de divinidad como Xochiquetzal, soy otro de los nombres con el que se nombraba a Tonacacíhuatl, la diosa madre de los 4 frutos divinos: Tlatlauqui Tezcatlipoca, Yayauqui Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. En mi representación del Amoxtli borbónico, me reconocerás portando 2 atados de plumas de quetzal en mi tocado, además de llevar un quetzal como yelmo en mi espalda. Xochiquetzal tiene la cualidad de desdoblarse,
como lo indica Silvia Trejo, historiadora del arte prehispánico e iconografista y doctora en antropología. Ella nos dice que en la imagen que ya habíamos descrito anteriormente, Xochiquetzal aparece desdoblada. A la izquierda está vestida con un quexquemetl y falda, y toma por los cabellos a un hombre cuyo sexo se identifica por la serpiente entre las piernas. A la derecha, la misma Xochiquetzal aparece semidesnuda y con quexquemetl, siendo tocada por el hombre. Al ser yo una flor divina, establecieron los antiguos mexicanos una fiesta en mi honor, conocida como Xochihilhuitl, la cual, según apreciaciones de Fray Diego Durán, era el 6 de octubre, fecha muy cercana a la celebración que pretendían la despedida de las flores cuando, por la proximidad del invierno, el frío azotaría a las plantas, haciéndolas incapaces de reproducirse. La veneración por Xochiquetzal abarcaba un espectro amplio de la vida cotidiana y espiritual de las personas. Esta deidad era invocada no solo en busca de belleza y sensualidad, sino también para aspectos cruciales como el éxito en la agricultura, la fertilidad, el proceso de parto y la estabilidad matrimonial. Pocos dioses en el panteón prehispánico no tienen asociación con nosotras las flores. Sin embargo, algunos tenían una relación mucho más estrecha y de hecho eran nuestros patronos. Como ya te he relatado, Xochiquetzal, plumas de quetzal florido o flor quetzal o flor preciosa, era considerada la madre joven y estaba relacionada con el placer, el amor y las flores. Era patrona de las tejedoras y de las artes que practicaban las mujeres nobles, del amor sexual, los quehaceres domésticos y las auianime, o las mujeres del placer. También protegía a los recién nacidos y a las madres embarazadas. Para hacer más solemne las festividades dedicadas a mi regente, una joven era escogida para ser la imagen viviente de Xochiquetzal, y con tal nombre la reconocían, además de que la vestían y adornaban semejando a la diosa. La deidad del sol joven, Piltzintecutli, y Xochiquetzal, diosa de la tierra húmeda y fértil, se unieron amorosamente y tuvieron como hijo a Zinteotl, cuyo nombre significa Dios mazorca madura. Otro numen relacionado conmigo, la flor, es sin duda Xochipilli, el príncipe de las flores. Él es el dios de la danza, los juegos, las flores y el amor. Está asociado con la tierra, la fertilidad y la vida. Al mismo tiempo, se le relaciona con el sol naciente, la procreación y el placer.
Él es la polaridad masculina de Xochiquétzatl. Y juntos se encargan de la germinación de las plantas y por tanto la creación de las flores. Aquí nos puedes observar en el Amoxtli Borgia en distintas fases de la luna. Los motivos que adornan el asiento de Xochipilli, como las grandes flores que surgen de la tierra y las mariposas y los símbolos solares, indican que él transita del inframundo al ámbito terrestre. Y en ese mismo sentido, al observar mi localización en la rueda del Tonalpohualli, vemos que al ocupar yo el sitio número 20, soy una metáfora de la culminación, la resurrección, la madurez plena. Yo represento el ciclo de vida y muerte, muerte-vida. Los huesos que después de haber bajado al profundo inframundo, el lugar de los antepasados, dentro del vientre de nuestra amada Tonantzin, y gracias a la transformación que permite el tiempo, son reintegrados al sustrato que nutrirá de nuevo a la vida sobre la tierra. Yo, Xochitl, por lo tanto, soy el regalo de los ancestros reciclados por Tlaltecutli, que emergen victoriosos, llenos de energía vital, transmutados ahora en el símbolo renaciente de la flor. Y como ejemplo tenemos precisamente el nombre de Sempoalxochitl, la flor 20, utilizada en las ceremonias para honrar a los muertos. Otro de los númenes que porta mi nombre es Macuilxochitl, 5 flor. Su nombre hace alusión a una fecha de la cuenta sagrada del Tonalpohualli. Es una advocación de Xochipilli y muchas veces se le atribuye la misma identidad. Este numen, como dios de las flores, el juego, el canto y la música, también era el patrón de los nobles. Y como tal, soy considerado el numen principal de los Ahuiateteo o Macuil Tonaleque, es decir, las 5 energías de los glifos del sur, asociados con el exceso, el placer y su respectivo castigo, los cuales somos Macuil Quetzpalin, Macuil Tochtli, Macuil Malinali, Macuil Coscacuautli y yo, Macuil Xochitl, 5 flor. Fin de la primera parte.